Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos en esta nueva sesión de trabajo virtual. Para esta semana entonces vamos a trabajar un tema nuevo que son los bucles o las repeticiones. Los bucles o las repeticiones son estructuras muy importantes dentro de lo que es la programación porque nos permiten ahorrarnos cierto código o trabajo en el momento de programar. Entonces vamos a comenzar con estas diapositivas en las cuales vamos a ir explicando algunas cositas importantes. Lo primero que vamos a mirar es la definición de lo que es un bucle. Un bucle entonces es una secuencia que se repite varias veces, pero ¿qué repetimos? Repetimos un pedazo de código o una instrucción. ¿Cuántas veces la repetimos? Un número determinado de veces. Eso nos da una condición. Ya las condiciones las habíamos venido utilizando desde las clases anteriores cuando utilizamos el condicional si. Dentro existía una condición. Si la condición se cumplía, se hacía cierta cosa o cierto pedazo de código, y si la condición no se cumplía, pues hacía algo diferente. Entonces, un bucle, como lo dice la diapositiva, es una secuencia que se repite varias veces. ¿Y qué va a repetir? Una o varias líneas de código, dependiendo de una instrucción, la cual que si se deja de cumplir, hace algo, o si no se deja de cumplir, o si sí se cumple, hace algo más. Los principales bucles que utilizamos en programación es el bucle for, el while y el do while. El que vamos a trabajar el día de hoy es el bucle for o el bucle para. Antes de comenzar a trabajar entonces el bucle for, debemos tener en cuenta y claros unos conceptos básicos. Esos conceptos son estos que aparecen en pantalla. Bueno, la próxima diapositiva también tiene un par de conceptos más, pero debemos tener claros entonces qué es una condición. La condición es algo que debe cumplirse. Anteriormente, cuando utilizamos la estructura condicional si, nosotros dentro poníamos una instrucción. Esa instrucción era una pregunta. Literalmente preguntábamos algo y esperábamos que el programa nos contestara si se cumplía o si no se cumplía. Entonces ya nosotros sabemos que es una condición porque la hemos utilizado. Esta condición nos va a determinar dentro de los bucles la cantidad de veces que se va a ejecutar esa misma instrucción, porque habíamos hablado anteriormente que vamos a repetir una instrucción, ¿cierto? Entonces la condición nos va a determinar la cantidad de veces que vamos a repetirla. Luego tenemos la palabra iteración. La palabra iteración no es más nada que repetir algo, simplemente que en programación llamamos a iteración cada vez que se repite la secuencia de instrucciones que está dentro de un bucle, sea el bucle for, el bucle while o el bucle do while. Tenemos algo que se llama contador, y el contador es una variable la cual, como su nombre lo indica, va contando la cantidad de veces que se está ejecutando algo. Si yo te digo que me cuentes del número 1 hasta el 10, tú me dices 1, 2, 3, 4, y eso que tú vas haciendo es contar, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos una variable que nos vaya contando la cantidad de veces que hemos repetido o no una instrucción. El contador es muy importante porque si no tenemos en claro el contador, se nos puede presentar lo que se llaman los bucles infinitos. ¿Qué es un bucle infinito? Un bucle que jamás termina, que es la última definición que tenemos ahí. Si un bucle no termina, en cierto momento nos va a terminar colapsando el computador, porque la memoria del computador se va a llenar de muchas instrucciones y en cierto momento esas instrucciones terminan colapsando el equipo. ¿Cuánto tiempo demora el equipo en colapsar? Depende de la cantidad de memoria instalada y depende de las instrucciones que tú le estés dando en cada iteración o cada repetición que va a hacer. Y tenemos entonces el incremento, y el incremento no es más que los pasos o el incremento o decremento que se va a incrementar o a decrementar la variable contador. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que te dije de contar del 1 al 10, yo no te dije que contaras de 2 en 2 o de 3 en 3. Es decir, el incremento en ese caso era de 1. Comenzamos 1, 2, 3, el incremento es 1. 1 más 1, 2. Ya tengo la variable 2. Entonces 2 más 1, 3 y así. Diferente que te hubiera dicho que me cuentes del 1 al 10 con incremento de 2. Entonces tú comienzas 1 más 2
3, entonces la variable que vas a imprimir es 3, luego la que sigue es 5, luego la que sigue es 7, porque el incremento lo estoy haciendo de 2 en 2, o puedo hacerlo de 3 en 3 o de 4 en 4, pero yo debo determinar cuál es el incremento. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a trabajar con el bucle for. En cint esa es la estructura que tiene y ahora vamos a comenzar a desmenuzarla un poquito. Un bucle for, en el bucle for, lo importante del bucle for es que desde un principio sabemos cuántas veces se debe repetir la instrucción. Es decir, el bucle for nos controla un poco más que no se nos vuelva un bucle infinito, porque desde el principio nosotros tenemos que decirle a la instrucción cuántas veces se va a repetir. Entonces el bucle for está en todos los lenguajes de programación o en casi todos y es uno de los más utilizados, y precisamente se utiliza bastante es por el hecho de que desde un principio controlamos cuántas veces se va a repetir o no ciertas líneas de código. Por eso se utiliza tanto, porque nos evita los bucles infinitos. Es una forma de evitar bucles infinitos. La sintaxis dentro del programa que estamos utilizando, que es el pcint, es esa que está ahí y vamos a desmenuzarla así. Esto que tenemos aquí, algoritmo sin título, ya sabemos que es el principio del algoritmo y el fin del algoritmo. Entonces no nos vamos a dedicar a eso, nos vamos a dedicar más al contenido de la instrucción para. El bucle se llama for, pero como el pcint utiliza lenguaje natural, entonces vamos a llamarlo para. Él lo llama para. Dentro del para vienen ciertos espacios en blanco para que nosotros los llenemos. Primero viene una variable numérica. Y a esa variable numérica se le hace una asignación de un valor. Es decir, nosotros estamos diciendo dónde comienza, por dónde vamos a comenzar. Luego viene la palabra reservada hasta y viene un espacio para que nosotros agreguemos un valor. Este hasta es hasta dónde vamos a llegar. Pero ¿quién va a llegar hasta ahí? La variable contador. La variable contador la podemos inicializar en 1 y vamos a llegarla hasta que llegue a 10, por ejemplo. Es decir, desde un principio le estamos diciendo cuántas veces se va a repetir el bloque de códigos que se encuentren aquí donde están la secuencia de acciones. Y luego viene el incremento, donde dice compaso. Compaso, fíjense que está en azul, significa que es una palabra reservada del sistema, y el compaso es el incremento o el decremento. Ahorita hacemos un ejemplo porque yo sé que teóricamente todas estas cosas de programación tienden a confundir. Entonces, si se cumple todo esto, él va a hacer una serie de instrucciones que están aquí adentro. Cuando se cumplan las instrucciones y se cumplió todo, él vuelve a comenzar el ciclo y vuelve a comprobar que la variable numérica no haya llegado hasta donde yo le dije que llegara y vuelva a hacer todo desde un principio. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo, y el primer ejemplo es ese que se encuentra en pantalla. Ya se los había mencionado al principio. Realizar un algoritmo que muestre por pantalla los números del 1 al 10. Entonces yo tengo abierto por aquí el programa y vamos a comenzar a construirlo paso por paso. Primero darle un nombre al algoritmo. Yo no sé, vamos a ponerle 1 al 10. 1 al 10. Vamos a comenzar a construir la instrucción. Pero para comenzar y hacerme el trabajo un poquito más fácil, yo me voy a venir aquí a un costado, al costado derecho, y hay algo que dice comandos y estructuras. Le voy a dar clic aquí y por aquí se encuentran las estructuras posibles que yo puedo utilizar. Yo voy a utilizar la estructura para, que miren que se encuentra por acá debajo. Entonces dejo el puntero por aquí y simplemente le doy clic a esa estructura para, y vean que él la agrega a esta sección donde están los códigos. Entonces, como ya la agregué, voy a cerrar aquí nuevamente. Y ya tengo lo que les había mostrado en la diapositiva anteriormente. Ya tengo todo esto. Simplemente yo voy a agregar datos aquí en los espacios que él me provee. Entonces estoy aquí. Para es una variable numérica, es decir, vamos a declarar una variable y ya nosotros aprendimos a declarar variables. ¿Cuál es el nombre de la variable? El nombre de la variable es el que usted quiera, como siempre. Pero generalmente dentro de las instrucciones o dentro de las estructuras repetitivas utilizamos nombres de variables cortos. ¿Por qué? Porque las estructuras repetitivas, si ustedes se dan cuenta, tienen muchas instrucciones dentro. Al utilizar alguna variable larga podemos tender a confundirnos. Entonces en los ejemplos que estoy seguro que van a comenzar a buscar en internet, van a comenzar a ver variables como i, j, m, k, que son pequeñitas, son pequeñas,
pero igual están cumpliendo la condición de ser variables. Entonces, el variable numérica simplemente es, vamos a declarar el nombre de una variable. ¿Cuál es el nombre de la variable? El que usted quiera. Yo en el momento le voy a dar la palabra contador para ir sabiendo que eso que voy a hacer ahí me va a servir como un contador. Entonces, la variable yo le voy a llamar contador, es simplemente un nombre. El valor inicial de contador, ¿cuál va a ser? Contador yo no lo puedo dejar así simplemente. Tengo que decirle que contador va a comenzar siendo un número. ¿Qué número va a comenzar siendo? Lo decido yo, dependiendo qué me pide el ejercicio. Entonces vamos a mirar qué nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos decía realizar un algoritmo que muestre por pantalla los números del 1 al 10. Ahí me está dando entonces la condición que yo necesito tener. Entonces la variable contador debe comenzar ¿en qué? En 1. Debería comenzar en 1. Debería comenzar en 1. Entonces contador, le asigno el valor 1. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta el 10. Ya me lo dijo el mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces contador comienza en 1 y va a llegar hasta 10. Y con paso es el incremento. Cada cuánto voy a incrementarme yo. Cada vez que se haga una iteración, ¿cuánto voy a incrementar el contador? En este caso lo voy a incrementar una vez, porque yo no dije que quería hacerlo cada dos, con 2 pasos o agregando 2. No, simplemente quiero que me muestre por pantalla todos los números del 1 hasta el 10. Yo no dije nunca que de 2 en 2 ni de 3 en 3, que ahorita lo vamos a hacer también para saber cómo funciona. Entonces aquí en la secuencia de instrucciones simplemente vamos a escribir lo que yo quiera que se repite. En este caso yo voy a mostrar una pequeño letrerito que diga escribir. Vamos a agregar aquí en mayúscula el número es, y aquí voy a agregar contador. ¿Cuál es el número? Lo que tenga dentro la variable contador. Antes de ejecutarlo, vamos a aumentar aquí un poquito. Antes de ejecutarlo vamos a ver cómo funciona. Contador en el momento vale 1. Listo, yo voy a ir escribiendo aquí, aunque esto no hace parte del código, simplemente para ver cómo funciona. Contador en el momento vale 1. El programa se pregunta internamente, ¿contador ya llegó a 10? El programa dice no. Como no ha llegado a 10, entonces él va a hacer lo que esté aquí adentro. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Me va a imprimir la variable contador. ¿Y cuánto vale contador ahora mismo? 1. Entonces en la primera línea él debe mostrarme por pantalla todo esto. El número es 1. Listo. Como ya terminó y yo le dije que me incrementara en 1 el contador, ya el contador no va a valer 1, vale 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Entonces pregunta el programa nuevamente, 2 ya llegó hasta 10. El programa dice no. Como no ha llegado hasta 10, entonces muéstrame lo que tiene la variable contador. Pero la variable contador ya no tiene 1, tiene 2. Y como no ya lo hizo, entonces necesito agregar el contador. Sumar 1 a la variable contador. Entonces 2 más el 1 es igual a 3. El programa se pregunta nuevamente, ya la variable contador llegó hasta 10. El programa dice no. Como no lo ha hecho, entonces haga esto que está aquí, y es mostrarme la variable contador. Entonces él imprime lo que vale contador hasta el momento. Como no ha terminado, entonces vuelve a sumarle 1 al contador. Entonces 3 más 1, 4. Y el programa se va a preguntar, ¿ya llegó hasta 10? No. Entonces esto va a seguir ejecutándose. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando estemos en 9, vamos a hacer que pase aquí en 9. Vamos a estar aquí en 9. Listo, entonces, ¿cuánto vale la variable contador? 9. El programa pregunta, ¿ya contador llegó hasta 10? No. Como no ha llegado, va a hacer esto. Me va a mostrar lo que tenga la variable contador, que ya lo tengo aquí. Ya yo lo había escrito. Vamos a borrar las anteriores para que se vea. Ya yo lo había escrito. Como ya yo lo había escrito, entonces voy a incrementar la variable contador en 1. Entonces contador ya no vale 9, sino que vale 10. ¿10 ya llegó hasta 10? Sí. Como ya llegó hasta 10, me vas a imprimir lo que esté aquí adentro. Y él lo imprime, 10. La siguiente iteración, él va a intentar hacer la suma y me dice 10 más la suma de 1 es 11.
11 ya llegó hasta 10, se pasó, ¿cierto? Y como ya se pasó, el programa dejaría de ejecutarse ahí porque ya no se está cumpliendo la condición. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona. Esto debería estar funcionando. Eso fue como mirar internamente qué hacía cada iteración. Pero aquí esto debe estar funcionando. Entonces si yo le doy clic, el número es contador. Ok. Lo dejé aquí y aquí comenzábamos en 1. Ahora sí. Listo, vean aquí está mostrando, el número es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegó a 10 ya él no hace más sino que se sale. Pero, profe, me lo está mostrando de una vez así, yo lo quiero ver un poquito más lento. Vamos a hacer algo. Yo voy a agregar aquí debajo, aquí, voy a agregar algo que se llama esperar y voy a agregar esto que es una tecla. Es decir, el programa cuando termine, cuando me escriba en la pantalla esto, él va a esperar a que el usuario presione una tecla para hacer la siguiente iteración, para verla un poquito más lento. Vamos a comenzar. Primero nos muestra de una, el número 1, porque ya yo lo tengo guardado en la palabra. El contador ya comenzó costando 1. Presiono la tecla Enter y ¿qué va a hacer? Va a sumar 1 porque es el paso a la variable 1, al contador que vale 1. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces en cada iteración lo que hizo fue sumarle 1 a esa variable que se llamaba contador, hasta que contador fue igual a 10 e intentó pasarse, y como ya se pasó, entonces él finaliza la ejecución. Esto es en el caso de que yo te haya pedido que lo hagas de 1 en 1. Si yo te pido que hagas lo mismo, pero de 2 en 2, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hago? El contador voy a dejarlo en 1. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta 10. Y con paso, es decir, ¿cuánto voy a incrementar? Yo voy a decir esta vez que lo voy a hacer de 2 en 2. ¿Cómo va a funcionar? Entonces el primer paso que me va a mostrar es 1. El siguiente paso, ¿cuál es? 1 más 2. ¿Cuánto da? 3. Entonces el siguiente que me va a mostrar es 3. Luego el siguiente paso es 3 más 2. ¿Cuánto es? 5. Entonces vamos a mirar que debería funcionar así. El primer número ya sabemos que es 1, luego le agrega 2, 3, luego 5, 7, 9. ¿Y qué pasaría? El siguiente número es 11, pero entonces ya no me cumple la condición, entonces el programa se sale de ahí. Ahora, ¿qué tal que yo te diga? Muéstrame los números pares hasta llegar al 20. Entonces ya el contador no puede comenzar en 1. No puede comenzar en 1, porque 1 más 2 es igual a 3, me estarías mostrando un impar. Entonces, ¿qué haría yo? Yo comienzo con contador en 2. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta el 20. Y de 2 en 2, comenzando con un número par, me va a hacer que se muestren todos los pares. Entonces comienza. El primer número es 2, el segundo entonces sería 4, 6, 8, 10. Y eso se va a cumplir hasta que llegue a 20. Y en 20 simplemente termina la ejecución. Es decir, tenemos que aprender a interpretar qué nos está pidiendo el algoritmo para nosotros poder comenzar a programarlo. Me parece que la estructura es sencilla, simplemente es que hay que entender cómo funciona. Tenemos una variable que la inicializamos dependiendo de lo que nos diga el programa. Tenemos un fin de la variable, es decir, hasta dónde va a llegar esa variable y cuánto lo vamos a aumentar. Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Qué tal que yo te pida que me muestres todos los números desde el 20 hasta el 0? Primero lo hicimos desde el 0 desde el 1 hasta el 10. Ahora yo te pido que me lo hagas desde el 20 hasta el 0. Es decir, no vamos a tener un incremento, vamos a tener un decremento. Vamos a hacerlo así. El contador entonces, ¿en dónde comienza? El contador debe comenzar en 20, que es el número superior. ¿Y hasta dónde voy a llegar? Hasta el 0. ¿Te pedí que lo hicieras de 2 en 2? No, de 1 en 1. Pero si yo pongo 1, él va es como a sumar. Y yo no necesito que sume, yo necesito que reste. Es decir, voy a poner menos 1. Y vamos a ver qué va a pasar. Comenzamos con el número 20. El siguiente entonces es 19, 18, 17. Y me lo está haciendo al revés. Listo, no está teniendo un incremento, sino un decremento. Cuando hago el decremento, entonces, yo debo tener en cuenta que la variable contador es la más alta. Es la más alta y voy a llegar hasta cierto número que debe ser más pequeño y voy disminuyendo en la cantidad que yo quiera. También puedo hacerlo de 2 en 2, puedo hacerlo de 2 en 2 aquí, entonces él va a comenzar con 20, 18, 16 hasta que llegue a 0, que sí me lo estaba mostrando.
Listo. Entonces, me parece que funciona muy sencillo. Simplemente tenemos que prestar atención a qué nos está diciendo el algoritmo para nosotros poder comenzar a programar. ¿Qué más nos hace falta hacer aquí? Ya lo hicimos en incremento, lo hicimos en decremento. Sabemos que el contador es la condición inicial que tiene la variable y el hasta es la condición final que va a llegar a esa variable. Y eso me determina cuántas veces se va a ejecutar el código que se encuentra dentro de la instrucción para, de ese código que se llama para. Listo. Y el paso puede ser incrementándolo, utilizando valores positivos, o decrementándolos utilizando entonces aquí, como lo hicimos, valores negativos. El contador puede ir acumulando algo, el contador va a ir acumulando o contando la cantidad de veces de iteraciones que se va a repetir cierto código. Entonces les voy a dejar una pequeña actividad, les voy a dejar hasta aquí el video, les voy a dejar una pequeña actividad que sé que van a consultarla en internet porque hay un par de concepticos que les toca consultarlos, pero no quiero códigos bajados de internet. Código que no hayamos utilizado en clases es código que no podemos utilizar. Puedes buscar el ejemplo en internet, sí. Puedes fijarte de cierta parte del código de internet para saber la lógica, sí, porque es normal. Lo que no quiero es que se utilice código que no hayamos utilizado en las clases. ¿Cuál es entonces el ejercicio? El ejercicio es este que está aquí. Realizar un algoritmo que calcule el factorial de un número ingresado por el usuario. Dicho número debe ser mayor que 5 y menor que 15. Solo debe mostrar el resultado del factorial. ¿Qué es el factorial? El factorial es multiplicar un número determinada cantidad de veces por los números inferiores a él. Por ejemplo, el factorial de 5, ese signo de admiración es el factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Por 0 no va a llegar porque entonces el resultado vendría siendo 0 otra vez, entonces no nos sirve. Entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, entonces el 5 factorial o el factorial de 5 es 120. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1, pues nos da el mismo 120. ¿Qué tiene de especial este algoritmo? Este que les estoy pidiendo a ustedes, que lo vamos a combinar. No solamente tenemos que utilizar la estructura para, sino que vamos a también utilizar la estructura condicional sí. ¿Por qué? Porque es que yo te estoy pidiendo que el número sea mayor que 5 y menor que 15. Ahí debe existir entonces una estructura condicional como las que utilizamos en las clases anteriores. Y el factorial lo debemos hacer utilizando la estructura condicional, la estructura o el bucle repetitivo for. Entonces, muchachos, ahí les dejo esta actividad. Una captura de pantalla de esta diapositiva va a estar compartida con ustedes en el Google Classroom y ahí estará también disponible la fecha para la entrega de esta actividad. Espero que me haya hecho entender. Sé que es un tema un poquito ahí complicado, pero realmente apenas cogemos el hilo, trabajamos muy bien y luego en las próximas clases trabajaremos los otros dos bucles que vimos ahí, que es el bucle while y el do while, que simplemente es una variable. Cualquier ejercicio que nosotros hagamos, sea con el para, con el for, con el while o con el do while, podemos hacerlo con cualquiera de los tres. Es decir, este mismo ejercicio yo te lo puedo pedir con el while o te lo puedo pedir con el do while, porque los tres van a funcionar. Todo depende de la forma en que nosotros estemos programando o de lo que queremos que haga nuestro programa al final. Entonces, muchachos, vamos a dejar el video hasta ahí. Dudas, preguntas, ya saben, WhatsApp o por los comentarios internos de la plataforma del Google Classroom en horarios de trabajo. Yo generalmente estoy acompañándolos a ustedes por las mañanas y entonces espero que me escriban en ese horario. Entonces, muchachos, nos vemos en una nueva sesión de trabajo virtual.